Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial de Free Knowledge. Esta vez vamos a ver el curso de Python sobre operadores, nuevas estructuras de datos y funciones. Así que a divertirnos un rato. Abrimos un nuevo proyecto de Python, entramos a su editor de texto y para empezar vamos a hablar de los operadores. Después de los típicos operadores, como son la suma, la resta, la multiplicación, división, existen unos denominados de asignación, cuyo símbolo es el mismo, tal cual conocemos los símbolos de operadores, pero seguido de un signo igual. Como por ejemplo los que voy a poner. Así, puede ser así, puede ser multiplicación igual, división igual. Esos son los nuevos signos operadores, pero de asignación. Para entenderlo mejor, como siempre, con un ejemplo. Supongamos que tenemos un primer número. Por ejemplo, este puede ser 10. Tendremos un segundo número. Este le podemos poner 5, por ejemplo. Y lo que podemos hacer para entender el caso de asignación es decir que el primer número, ¿sí?, más igual, o se le va a asignar el segundo número. Entonces, si nosotros hacemos un print de del primer número, ¿qué obtenemos? A ver, vamos a correr, guardamos. En Free Knowledge, en este caso lo voy a guardar en Python y vamos a poner tutorial y le damos guardar y tenemos 15. Se dan cuenta, ese es por ejemplo la asignación de suma, ¿no? El operador suma asignado a dos variables. ¿Qué pasa? Obviamente si le ponemos el menos, corremos, guardamos y tenemos 5. Nuevamente si multiplicamos, decimos OK y vamos a tener una multiplicación. Esa es una manera de poder simplificarse. Obviamente este ejemplo es chiquito, pero va a haber cadenas de texto en donde tendremos que simplificar. Python es eso, simplificar las líneas, tratar de hacerlo a menor cantidad y obviamente que sea entendible, legible para cualquiera que pueda abrir. Ahora, si ustedes de aquí en adelante abren una cadena de textos o abren, perdón, una cadena de Python, una línea de Python y tienen estos simbolitos, van a poder entenderlo. Aparte de los operadores de asignación, también hay operadores de comparación, ¿sí?, que va a ser muy común encontrar en Python, como por ejemplo el doble igual, que significa igualdad. También tendremos el signo de exclamación con el igual, que significa desigualdad. También podemos tener otro que puede significar desigualdad, que es el típico, este simbolito, pero también podemos encontrar el típico mayor que, perdón, el menor que, el mayor que. También podemos encontrar el mayor igual, el menor igual, ¿sí? Todos estos de acá son los más comunes que podemos encontrar como operadores de comparación. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una variable llamada número, la cual le podemos decir que es un número 7. Podemos poner una variable llamada texto, que vamos a denominarle Free Knowledge. Hay que hacer un poquito de cherry, ¿sí? Y diremos que imprima un print, por ejemplo, si número
es igual a texto. Por ejemplo, ¿qué nos dirá? Ya le estamos indicando una comparación, ¿verdad? Entonces decimos run, aceptar, y nos dirá falso. Obviamente, porque es un texto número. Pero y si lo ponemos como una exclamación y un igual, tendría que salirnos verdadero. Ahí está. De esta manera podemos comprender lo que son los operadores de asignación, como hemos visto en el primer ejemplo, y también los operadores de comparación, como en este ejemplo. Ahora vamos a hablar de las secuencias o estructuras de datos, que van a ser nuevas estructuras de las que hemos visto en el primer video. Pueden contener datos o elementos simples, como son solo números o solo textos, ¿verdad? Pero a veces hay esa necesidad de poder tener variables más sofisticadas, por ejemplo, que contengan ambos, que puedan mezclar tanto letras como números. Una de esas variables que es muy común y utilizada son las listas, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Tenemos lo que es la variable lista y nosotros cómo podemos reconocerla, porque va a tener corchetes. Dentro de ella, si vamos a poner texto, ponemos como letra, pero también podemos poner número. Podemos combinar de esta manera. Y nosotros cuando digamos que imprima lista, no va a haber ningún problema. Entonces, de esta manera es muy común poder utilizar justamente estas combinaciones, tanto de números como de letras. Pero también puede ser un poco más complejo aún. Borremos lo que hay acá adentro, ¿sí? Supongamos que yo puedo ponerlo de esta manera. Tengo la 1, 2, 3, corchete, y eso lo voy a considerar como un elemento, y otro segundo elemento donde pongamos, por ejemplo, letras A, B, C, y cerramos elemento. Prácticamente yo acá tengo lo que son dos elementos, pero dentro del primer elemento tengo otros tres elementos o tres subelementos, y el segundo elemento tiene otros tres subelementos. Estos son también muy comunes en lo que es Python. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo que me imprima lista, pero le digo 1 y 0? Corremos el módulo y me va a salir A, solamente A. ¿Y por qué es? Cuando nosotros imprimimos la lista, le decimos que el elemento del índice 1, nosotros ya sabemos que empezamos de 0, que en este caso sería 1, 2 y 3, todo eso sería 0, y el 1 sería A, B y C. Ahora, dentro de la lista, del elemento 1 de la lista, quiero que me escojas el de posición 0. Por eso sale A. Otro que podemos hacer es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo acá le pongo 0? Y acá le pongo 1. Esto corremos y lo que nos va a dar es 2. Le estoy diciendo a la lista que me escoja el elemento de índice 0 y el subelemento de posición 1. Sería 0 y 1, que sería el 2. Así de complejo pueden llegar a ser las listas. Otra estructura de datos muy conocida y utilizada en Python se llama tuplas. Son muy similares a las listas, en realidad son muy iguales. La única diferencia es que una vez creadas ya no se pueden ni modificar, ni cambiar, ni eliminar, nada.
absolutamente nada. Esta propiedad que presentan las tuplas se les denomina que son variables inmutables, es decir, que no se pueden modificar. Pero a comparación de las listas, sí se pueden quitar, retirar, modificar. Incluso lo vimos en el primer video, donde podíamos cambiar por ejemplo, con la función replace algunas letras por otras, por ejemplo, ¿no? En tuplas no vamos a poder generar algún cambio a estas variables. Ahora, ¿qué se diferencia de las tuplas? Que a diferencia de las listas, estas están en paréntesis. Yo puedo colocar adentro primero, segundo, tercero, por ejemplo, y esto ya para mí es una tupla. Si yo lo imprimo en tupla, bueno, en este caso es tuplas, me va a correr igual, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo por A o B le pusiera delete tupla y le pongo la posición que quiero eliminar, no lo hará, porque simplemente no es una función que se puede aplicar en tupla. Tupla es inmutable. Hagas lo que hagas, no vas a poder eliminar un elemento. Así de sencillo. Otra estructura de datos muy común son las denominadas diccionarios, que son muy similares a una lista, cuya diferencia es que los índices no necesariamente tienen que ser numéricos, sino que también podrían ser cadenas. Entonces, ¿cómo identificamos nosotros a un diccionario, por ejemplo, de una lista o de una tupla? Tengamos la variable diccionario, ¿sí? Igual, pero la diferencia es que son llaves. Entonces, y también la forma en cómo nosotros podemos y lo vamos a digitar es distinta. Nosotros supongamos que ponemos un elemento llamado animal, pero este puede tener dos puntos y nosotros le decimos gato. ¿Se dan cuenta? O sea, eso para el diccionario es un elemento, un indicador con una característica, coma. Podemos poner otro, por ejemplo, cosa, y le podemos decir que sea una tijera. Le ponemos dos puntos y le ponemos tijera. Podemos poner planta, dos puntos, y que nos ponga lechuga. Y cerramos el corchete. Se dan cuenta, o sea, la estructura es muy diferente tanto a lista como a tuplas. Y también se da, ¿no?, esa característica de descripción con el objeto. Entonces, a esto, ¿cómo podemos llamarlo? Simplemente le decimos print de qué, de diccionario, y corremos. Y ahí está, así nos va a llamar. Ahora nosotros, ¿cuál es lo bonito del diccionario? Por ejemplo, nosotros podemos decirle que nos imprima un print, obviamente de diccionario, pero, por ejemplo, el índice ya no va a ser numérico. Como les dije, puede ser texto. ¿Qué pasa si yo pongo esto? Obviamente me va a botar porque yo estoy colocando el primer print de todo el diccionario, me va a botar todo, pero cuando yo le diga imprímeme del diccionario el elemento planta, me arroja lechuga. ¿Sí? O sea, el indicador o el index no necesariamente tiene que ser número, también puede ser una palabra.
A ver, y si probamos con... Eliminamos esta de aquí para que no vea confusión. Y le ponemos, por ejemplo, animal. Corremos. Aceptamos. Y gato. Se dan cuenta. Eso es lo bonito, por ejemplo, de trabajar con diccionarios. Ya más o menos ustedes se van dando cuenta qué uso, qué finalidad puede obtenerse de esto cuando trabajemos con base de datos, en la cual tengamos nombres, apellidos, correo electrónico, número telefónico, dirección. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando con esas bases de datos y le pongo que me dé todas las direcciones, todos los nombres, todos los apellidos, simplemente con llamar el index necesario nos va a dar los resultados. Ahora lo que vamos a aprender se llama condicionales. Lo que se busca al usar estas condicionales es poder tomar decisiones. Así que de modo que se efectúan distintas operaciones y se ejecutan secciones del código en distintas circunstancias que nosotros queramos. Estas funciones o estas condicionales se encargan de comparar valores, por ejemplo, y en función del resultado de esa comparación, ejecutar o no un determinado bloque de código. Uno de los condicionales muy utilizados es el if, que en español se traduce como el si, ¿no? Pero de condicional. ¿Qué pasa si, no sé, eh, quiero que compres esto, pero si no hay, traes lo otro? Es así como se debe entender el if de Python. Y lo vamos a entender de esta manera. Supongamos que tenemos una variable cuyo valor es 7, por ejemplo. Y decimos if si la variable es mayor a 5, ¿sí? Dos puntos, quiero que me imprimas lo siguiente: la variable es mayor que 5, por ejemplo. Yo le digo que me imprima eso. Si no, que me imprima esto se muestra siempre. ¿Por qué pongo esta oración, por así decirlo? Es para que ustedes vean cómo funciona el if. ¿Sí? Acá podemos encontrar o podemos escribir varias cositas. La primera, el if, como les digo, es un condicional. Ya estamos condicionando la variable que tiene que analizar si es mayor o menor a 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se cumple esta condición dentro del if, se va a imprimir esto de acá, que la variable es mayor que 5. Si no ocurre nada, o en el sentido de que si la variable, por ejemplo, fuese menor, automáticamente todo este bloque se invalida, no sirve, porque está fallando, y entonces va a imprimirte solamente esto. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta: cuando nosotros utilizamos el if o condicional, tenemos que terminar en dos puntos, siempre, porque si no lo hacemos, fallará. Y nosotros, al colocar el dos puntos, le estamos diciendo a Python, por ejemplo, al utilizar el if, que es una condicional, y automáticamente se hace un espacito, como una sangría, ¿no? Eso en Python se le llama una indentación. Así que si nosotros pusiéramos aquí, en esa posición, estaría mal. Tiene que estar indentada una cantidad de espacios para que pueda el Python diferenciar, obviamente, que estamos hablando de un condicional. Si nosotros corremos esto, nos va a decir eso, ¿no? La variable
la variable es mayor que 5, o sea que sí funciona. Pero ¿qué pasa si yo pongo que la variable es 3, por ejemplo, y corro el modelo? Nos va obviamente a botar lo último nada más, que no tiene indentación. Prácticamente es como si borrara esto porque no cumple la condición y actúa así, porque ha fallado. Entonces, esa es la función, o eso es lo bonito de esta condicional, el if. Pero si se quiere dejar una instrucción vacía, por ejemplo, se puede usar la función pass. Eso también es muy importante. Supongamos que vamos a manejar el mismo bloque. Teníamos que era 7 y que la variable sea 5, ¿no? Pero en vez de que imprima, nosotros le vamos a decir que pase. Simplemente le estamos diciendo al bloque que ya no me considere este if. Que ya yo veo que mi programación puede fallar, no veo que esté segura, etcétera. Entonces yo le puedo decir que pase. ¿Sabes qué? Pasa. Si yo le digo eso, obviamente significa que va a funcionar. Pero ¿qué pasaría si yo le borrase ese pass? Por ejemplo, lo dejo así. No hay nada. No hay una condicional. Solamente no hay un contexto. Y le digo if variable tal mayor que 5, me va a decir que obviamente está mal. Yo no puedo dejar esta condicional sin haberla especificado o haberle dicho que, ¿sabes qué? Pasa de frente. No quiero que me consideres este if. ¿Sí? Es muy usual que se utilice a veces cuando queremos modificar algunas líneas, cuando vemos que puede estar fallando determinada línea, pero quizás alguien por ahí puede solucionarlo o alguien por ahí ve correcto que esa función va a servir. Simplemente para evitar que nada se estropee y siga y estar borrando este código, lo mejor es ponerle paz y ya no hay ningún problema. Otra de las instrucciones muy utilizadas es la palabra else, que es muy utilizada cuando, por ejemplo, las condiciones del if que acabamos de ver no se cumplen. Asumamos que tenemos una variable igual a 2, por ejemplo, ¿sí? Y decimos if la variable es mayor a 3, ¿sí? Que me imprima print la variable es mayor que 3. Eso le estoy diciendo que se imprima si en caso se cumple la condición. Pero si no, else, acá actúa como si no, dos puntos, print la variable es menor que 3. Acá hay cosas por analizar. Nuevamente, tenemos una variable y tenemos dos condicionales en este caso, ¿no? La primera es que nos indicará que se debe cumplir que debe ser mayor que 3. Si en caso esto no funciona, en vez de que falle y salga esas letritas rojas como el 3 y algo, lo que nosotros tenemos que decirle es que si no cumple esto, que me cumple entonces lo otro. ¿Sí? Si corremos esto, la variable es menor que 3. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si yo acá le pongo 10
la variable es mayor que 3. ¿Se dan cuenta la diferenciación? Ahora, también se puede hacer construcciones más elaboradas. O sea, podemos poner esto un poquito más complejo utilizando la función elif, que es una contracción, por así decirlo, del, por así decir, else if. O sea, si a este else le pusiéramos un if, por así decirlo. Esa es la finalidad de poner el elif, ¿sí? Que nos permite añadir un bloque o un nuevo bloque en realidad que se ejecutará si se cumple una condición y no se cumplen otras condiciones anteriores, ¿sí? Entonces, para entenderlo, sigamos con esta misma mecánica. Variable, por ejemplo, le vamos a poner nuevamente 2 y le diremos, bueno, if la variable es mayor a 3, que me imprima que la variable es mayor que 3, le podemos decir el if es como traducirlo a pero sí o pero si no, ¿no? Más o menos se entiende así. Pero si la variable, por ejemplo, es menor a 3, se dan cuenta, el if variable menor a 3, quiero que me imprima la variable es menor que 3. Y yo puedo decir ahí recién else, que se va a tomar como un si no, que me imprima la variable es igual a 3. Entonces, para entenderlo mejor, tengo la variable que puede ser cualquier número del 1 al lo que ustedes quieran, pero yo le estoy diciendo en español, si la variable es mayor a 3, me imprimirá esto y las otras dos se eliminarán. Si no cumple esta primera condición, si no, el if actúa como un si no en español, pero si no cumple que la variable es mayor que 3, puede cumplir que sea menor que 3, imprímeme que la variable es menor que 3. Si no cumple ninguna de estas dos, imprímeme obviamente lo más lógico, que la variable es igual a 3. Eso podemos correrlo y, por ejemplo, en este caso nos va a decir la variable es menor que 3. Si nosotros ponemos 3, nos va a decir que la variable es igual a 3. Y por ende, si nosotros le ponemos 10, va a correr y nos va a decir que la variable es mayor que 3. Otra función que se suele utilizar mucho es la denominada while, que es un bucle en realidad, que se ejecuta repetidas veces, que permite ejecutar una acción o un comando repetidas veces. Y cuando deja de ser cierta, obviamente para la función y pasa ya automáticamente a otras. ¿Sí? Esa es la función while. Para entenderlo también es más fácil a través de un ejemplo. Supongamos que yo tengo una variable a que a inicio es 0. Yo le digo while o decirle mientras que la sea menor que 10, yo quiero que se ejecute lo siguiente. El a vaya aumentando de 1 en 1. ¿Sí? Y que me imprima la variable a. En español es esto. Yo quiero que mi variable inicial sea 0 y mientras el a llega hasta 10, me vaya sumando de 1 en 1. Y una vez que sea, en este caso, 9, hasta ahí va a funcionar. Una vez que llega a 10, todo este comando se va a romper.
nosotros podemos poner un print acá como para que demuestre que automáticamente ya llega a 10, se rompe ese bloque, ya no va a continuar y continúa la siguiente acción, que sería por ejemplo print free fk de free knowledge. ¿Sí? Entonces le damos run. Se dan cuenta, ese es 0 más 1, 1, y así cuando llega a 9 le suma 1, 10, pero cuando llega el a valer 10 se cumple la condición, ¿no? Que se va a romper el bucle, y una vez que se rompe continúa con el siguiente bucle, que sería en este caso print fk, y lo imprime. Así de sencillo y así de entendible es el while. Pero este while también se puede combinar con, por ejemplo, con el if. Pueden haber esas combinaciones. Es más, suele ser muy común estas combinaciones tanto con el if, el else, el elif, el while, incluso las 4 juntas en un mismo ejemplo. Es muy común verlas juntas. Podrían combinarse estas condicionales muy fácilmente. Pero hay uno más interesante en realidad, que se llama break, romper, acabar, que corta el transcurso del bucle y continúa el script, obviamente con los siguientes comandos. Mantengamos este ejemplo, que estamos en a igual a 0, donde o while a sea menor a 10 va a ser la suma de 1 en 1, pero podemos, por ejemplo, combinarle, como les decía, con el if. Si yo le pongo acá if, si la variable a llega a ser igual a 3, porque ya sabemos que el doble igual significa igualdad para Python, los puntos, que veo un rompimiento, un break. ¿Sí? Así de simple. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que llega a 3, se me va a romper el bucle y va a continuar con el proceso a la segunda, o al segundo comando, a lo segundo que tengamos escrito, al segundo bucle. Entonces le ponemos run. Ok. Y ocurre lo que hemos dicho, ¿no? Va a ir sumando. Cuando a valga 0, imprimirá el 1. Cuando el a valga 1, imprimirá el 2. Pero una vez cuando llega a 3, se rompe. Le estamos diciendo break. Ya no quiero más el procedimiento. Que quede ahí nada más. Break. Y listo. Ahí se queda. ¿Sí? Eso es lo bonito de utilizar, por ejemplo, el break. También es muy utilizado y, como les digo, puede combinarse con otros condicionales. Otra función muy importante de utilizar es el for, F-O-R. Se usa para recorrer en listas, en diccionarios y en objetos en general en Python. Utilizaremos, por ejemplo, ahorita una lista, ¿sí? Para entenderlo. Supongamos que tenemos la variable lista, que obviamente es una lista, y ya hemos dicho cómo se caracteriza una lista por ser corchetes, ¿verdad? Sencillo. Dentro de estos podemos ponerle, por ejemplo, calcetín, pantalón, ¿qué más podemos ponerle? Una camisa, podemos poner polo, ¿sí? Supongamos una gorra, quizás para que sea larguito, la gorra. Tenemos esto. Ahora, aquí es donde utilizamos el comando. Yo le digo for para una indicación prenda, o sea, para la variable prenda en la variable lista, por ejemplo, quiero que me imprimas lo siguiente.
la lavadora ha encogido, ¿sí?, más prenda, por ejemplo. En términos de español, ¿qué estamos diciéndole ahorita al Python? Yo tengo una variable, ¿sí?, con objetos, ¿verdad?, con elementos dentro, que en este caso son vestuarios, calcetín, ropas de usar, ¿no?, pantalón, camisas, polo, gorro, accesorios. Yo le estoy diciendo a Python que de este conjunto, de esta lista de cosas que yo tengo, voy a encontrar o las voy a denominar, para mí son prendas, de repente para ustedes son animales, para ustedes pueden ser números, para ustedes lo que quieran. O sea, para, lo más correcto es decirle prenda, obviamente. Para alguna prenda dentro de la lista, por eso decimos for prenda en la variable lista, yo quiero que me imprimas que la lavadora ha encogido la variable prenda. ¿Qué nos va a dar esto? Corremos. Por ejemplo, de esa manera le estamos asignando que prenda valga calcetín, pantalón, camisa, polo, gorra. Y por eso nos imprime cada uno. La lavadora encogido, el calcetín, la lavadora encogido, el pantalón, la camisa, el polo, el gorro. Porque le estamos señalando, obviamente, una asignación, ¿no? La prenda puede ser un calcetín, puede ser un pantalón, etc. Esta función for también puede ser muy utilizada en cadenas. En realidad es muy común utilizarla en números o en lo que es letras. Puede utilizarse de muchas maneras. Ahora, para una cadena de texto también puede ser usada. Por ejemplo, tengamos la variable saludo, que significa hola mundo, por ejemplo. Es una variable muy sencilla, ¿no? Ya pueden diferenciar ustedes de lista, tuplas, de diccionarios, etc. Ahora yo veo que dentro de la variable saludo hay letras, ¿no? La H, la O, la L, la A, la M, la U, la N, la D y la O. Son letras. Entonces yo digo que dentro de este saludo, para letras, le voy a asignar una subvariable que sea letras en saludo. Yo quiero que me imprima letra. Entonces, ¿qué me va a correr esto? Cada una de las letras que obviamente componen el mensaje, porque yo le estoy diciendo que esta cadena de texto está compuesta por letras. Para letras en la variable saludo, quiero que me imprima cada una de estas letras, desde el índice 0 hasta el último, que es la O. Así de sencillo. Pero podríamos ponerlo un poquito más complejo, aplicando por ejemplo un diccionario. Ya sabemos lo que es un diccionario, ¿no? Supongamos que tenemos la variable datos. Le ponemos corchete y le decimos, por ejemplo, un nombre, puede ser Pepito, ¿sí? Coma. Este tiene un apellido, ¿no? Apellido de Pepito será, no sé, Pepote. No se me ocurre otro. Este debe tener una altura, ¿no? Pepito, vamos a ver si es alto o bajo. Altura, puntos. Le vamos a decir que es, bueno, 1,80 m. Supongamos que mide Pepito. Es muy alto. Ahora yo le puedo decir, ¿qué le podemos poner a esto? Son datos. Bueno, ya estamos utilizando la variable datos.
Y si ponemos otra vez datos, obviamente va a ser muy difícil, va a haber un conflicto. Son conceptos, ¿no? Pueden ustedes ponerle lo que gusten y eso pueden probarlo mientras van desarrollando estos ejercicios. Yo le voy a poner concepto. Para los conceptos que hay en la variable datos, ¿sí? Yo quiero que me imprima, por ejemplo, los conceptos. Le digo correo. Y está nombre, apellido y altura. Toma como concepto a lo primero que encuentra, ¿verdad? De cada separación de doble punto. Entonces, habría una forma de yo poder conseguir, por ejemplo, Pepito, Pepote y 1.80. Sí, sí hay una manera de poder conseguirlo. Para esto yo tengo que hacer esta conjugación. Yo tengo un print, obviamente que va a ser concepto. A esto le tengo que sumar obviamente los dos puntos, ¿no? Que yo sé que es un texto, ¿no? Que tiene que ir entre comillas. Y le digo que de datos, abro el corchete y le digo concepto. Y lo cierro. Y a ver que me corra. Y ya tengo, por ejemplo, nombre, Pepito, apellido, Pepote, su altura, 1.80. ¿Se dan cuenta? O sea, yo tengo que configurarlo de esta manera. Si yo lo pongo solo como concepto, me va a dar el primer index, que es la primera, obviamente la primera descripción, el primer concepto de lo que nosotros, de los datos que estamos manejando. Pero si yo le digo que me agregue de los datos que yo manejo los conceptos o el concepto que se está manejando, automáticamente me da la continuación a las respuestas que yo estoy viendo, que es el nombre, Pepito, el apellido, Pepote, la altura, metro 80. ¿Sí? Es una manera muy sencilla de poder trabajar. Ya más complejo, ya como ustedes pueden ver, es más complejo, pero también es más adaptado a la vida real. No usualmente tenemos pues no de hola mundo y que me salgan letritas. O sea, eso no se encuentra creo que en casi ninguno de los trabajos, excepto para estos videotutoriales. Usualmente en la vida real o usualmente en los trabajos lo que se utiliza son justamente estas complejidades, donde tenemos que combinar para poder obtener ya valores más completos, ¿no? Imagina si tenemos 30 de estos datos, 40, 50 o 50, 60 conceptos, por ejemplo, podemos obtenerlo de manera muy sencilla, todos y cada uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Es muy sencillo. Ahora vamos a ver lo que son los controles de excepción. Hay cosas como, por ejemplo, dividir entre cero o el típico error de sumar letras y números que ya hemos hablado mucho en el primer video, que van a provocar errores en tiempo de ejecución, que harán fallar obviamente el programa, ¿no? Para facilitar el manejo de este tipo de caos, usaremos la estructura try, que es muy importante. La función que cumple es que si se da un error, no detenga el programa, sino que se retorne de modo que pueda manejarse. ¿Sí? Lo mejor o la manera más entendible va a ser a través de un ejemplo. Supongamos lo que hablé inicialmente, de dividir entre cero. Yo tengo la variable dividendo, que va a ser igual a 1, por ejemplo. Y mi variable divisor, que va a ser igual a 0. ¿Sí? Si yo pongo resultado, va a ser igual a dividendo entre divisor. Yo quiero que me imprima print el resultado, ¿verdad? Yo creo que hasta ahí todos vamos a saber muy bien qué es lo que va a pasar.
obviamente el trace, la famosa letrita rojas, traceback, que significa que hay un error. Ahora, a primera medida obviamente no va a salir esto, estas letras rojas que nos molestan muchísimo, pero ¿qué pasa si yo acá después de divisor le pongo el try, que me intente el resultado de dividir, perdón, me había equivocado, dividendo entre divisor, y que me imprima, que intente ese dividendo, y una vez que lo intente, que me imprima, por ejemplo, la división, no, un texto, ¿no? La división resulta, espacio, cierro, más obviamente el resultado, ¿verdad? Hasta ahí obviamente lo entendemos todo esto, ya creo que a este punto ya entendemos muy bien cómo funciona esto. Pero si hay una excepción, por ejemplo un error de este tipo, de dividir con 0, se nos traba a veces el dedo, en vez de 10 ponemos 0, etcétera, etcétera, cualquier error, que me haga una excepción a esa regla, que no lo considere, y le digo, ¿no? If, si el divisor no es igual a 0, le digo que me imprima, para no estar escribiendo nuevamente, le digo que me imprima no puedes dividir entre 0. Pinche burro, podemos decirle, ¿no? Como para que más o menos se entienda bonito el ejemplo. Entonces le damos correr. Acá ya sabe muy bien qué es lo que me ha faltado, ¿no? Típico 2 puntos. Después del if hay el 2 puntos. Se dan cuenta de lo curioso que es, ¿no? Cuando algo te falta, el Python te dice, por ejemplo, en este caso, una línea roja inmensa que te está diciendo acá falta algo. Ya más o menos nosotros por noción sabemos que ahí, después del if, siempre debe ir un 2 puntos. Entonces, ahí ya te está indicando la falla. Le das clic. Otra cosita. Acá, la indentación. Después de un if hay una indentación. Y ahí recién, por querer copiar y hacerlo menos tedioso, obviamente terminó siendo más complejo. Ahora, por ejemplo, ya entendimos, ¿no? El try y el except. Si hay un error de esos, como les he puesto acá, de 1 entre 0, le estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? Inténtalo, try, dale una chance, a ver si puede resultar. Si resulta, quiero que me halles, obviamente, el resultado y me lo plasmes, ¿no? En la pantalla. Inténtalo, try, inténtalo. Sabemos que es algo difícil, sabemos que puede no resultar. En realidad, en este caso es muy obvio que no va a resultar, pero le estamos diciendo que inténtalo. Dale esa oportunidad. Si en caso falla, en vez de que me salga esas típicas letras rojitas que me van a molestar muchísimo, sálvame de ese caos con el except, y le estoy diciendo, ¿no? If, si el divisor es 0, obviamente te voy a mandar este mensaje bien grotesco donde digas que eres un pinche burro porque estás dividiendo entre 0. Esa es la función, esa es la regla del try. Ya se dan cuenta de cuán importante es, ¿no? Estamos diciendo inténtalo, vamos, a ver, dale una chance. Si no, ya sabes qué va a pasar. Simplemente elimina eso, porque si yo le pongo paz, no va a siquiera considerar este set, que yo le puedo poner otra cosa, que sea divisible por 2, entre 10, puedo jugar con múltiplos, con muchas cosas.
Si yo le digo pass o yo le pusiera un pass aquí, en esta región, simplemente va a omitir todo esto. Ni siquiera le va a hacer caso. Y va a pasar a la siguiente función que tengamos acá abajo. Entonces, es muy importante para esas cosas el try. Ahora hablaremos de las funciones. Las funciones sirven como un bloque de código, pudiéndose usar en varias líneas de los que estemos escribiendo en nuestro programa en realidad. Personalmente es la parte más bonita de estudiar Python, porque podemos hacer muchas cosas con las funciones. En realidad es que son muy útiles utilizar funciones. Yo creo que es lo que más se utiliza o suele utilizarse en Python. A nivel básico es todos los ejercicios que se puedan poner va a ser a través de funciones. Ya hablando de exámenes, por ejemplo, usualmente vienen funciones. ¿Por qué? Porque son obviamente un poquito más complejos, pero a lo largo de toda la vida del programador o de lo que ustedes vayan a utilizar, siempre por A o B motivos van a utilizar funciones. Entonces, por eso es importante aprender de ellas. Para hacer uso de una función, lo haremos con la palabra def, o sea, que significaría en español definir la función. Def de definir la función. Más el nombre de la función, los dos paréntesis comunes que ya hemos estado viendo hace ratito, dos puntos. Para entenderlo mejor, obviamente siempre es un ejemplo. Supongamos esto. Ya que estamos hablando de funciones, vamos a definir una función. Puede ser la función saludo. Se dan cuenta que cambia azul. El Python lo está interpretando como que es una función. La función saludo. Y nosotros vamos a definir qué es lo que tiene esta función. Para ello le pondremos dos puntos. Siguiente. Y obviamente ya nos damos cuenta de la indentación. Tanto las funciones ya concretas como el for, if, el else, el while, el try, el exit, todas estas están indexadas, tienen una indentación, ¿sí? Y las funciones en sí ya propias que nosotros vamos a definir, que nosotros le vamos a dar una característica, también van a estar con una indentación, ¿sí? Bueno, nosotros podemos poner eso, ¿no? Mi saludo, mi función saludo va a estar caracterizado porque me va a imprimir lo siguiente, por ejemplo, hola gentita de Free Knowledge, por ejemplo, ¿sí? Yo también quiero que me imprima, espero lleguen a este punto del video. Sé que es largo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hasta ahí yo ya definí la función salud. Si yo le doy run, no va a pasar nada, simplemente se queda así. Pero si yo pongo saludo, ¿sí? Ya funciona. O la gentita de FK, espero lleguen a este punto del video, se dan cuenta. Yo en el editor lo tengo como función. Al ejecutarlo no me va a salir absolutamente nada hasta que yo llame a esa función. Ya no tengo que escribir todo esto, por ejemplo, en este lado, acá en el shell. Simplemente con la palabrita mágica que nosotros hayamos definido, vamos a poder cargar y ejecutar todo el contenido que se encuentre dentro de esta. ¿Sí? Así de sencillo son las funciones. Esto no significa que tengamos que estar escribiendo cada rato, obviamente, estos mensajes, ¿no? Hola gentita, espero que lleguen a este punto del video, espero que estén bien, etcétera. Muchas sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, las condicionales, los if, etcétera. Todo lo que podamos es como una base de datos, ¿no? Es una geodatabase, ya hablando en ArcGIS quizás, que nos va a contener todo. Entonces, una vez que nosotros simplemente ponemos la palabra definida, nos va
a botar todo lo que tenga dentro o contenga esta palabra clave. Así de simple. Podemos hacer un ejercicio mucho más interesante, quizás un poquito más aplicado a la realidad, insertando argumentos. ¿A qué nos referimos con estos argumentos? Lo vamos a entender quizás a través de este ejemplo. Supongamos que tenemos una función que vamos a definir como datos, ¿sí? A la cual le vamos a insertar dos argumentos, que va a ser nombre y sexo. A eso se les llama argumentos, lo que se encuentra contenido dentro de los dos paréntesis de la función. ¿Sí? Es lo que yo le voy a insertar justamente a lo que esté dentro de mi función. Ahora, que me imprima, por ejemplo, si yo le digo mis datos, que me imprima lo siguiente. Hola, más la variable nombre. ¿Sí? Sencillo, hasta ahí muy fácil. Estos argumentos, como ya se han podido dar cuenta, actúan como variables. Por eso yo les estoy diciendo que una vez que yo le dé mi nombre, por ejemplo, me va a imprimir eso, ¿no? Hola, más tu nombre. Ahora, if, yo le puedo insertar un if. ¿Para qué? Por ejemplo, sabemos que el sexo hay femenino como masculino, entonces también puede ser, tenemos que definir justamente este argumento, ¿no? Dependiendo de lo que es lo que escribamos. Si el sexo que tú me indicas es igual a F mayúscula, que vendría a ser femenino, o para aquellos que escriben en minúscula, ¿sí? F minúscula, yo quiero que me imprimas cómo te va, mujercita, ¿verdad? Porque obviamente yo le estoy diciendo que dependiendo de lo que tú me escribas, sea F mayúscula, F minúscula, por tu tipo de sexo, me va a salir este tipo de mensaje porque ya lo estoy definiendo qué significaría F. Pero ¿qué pasa si tu sexo que me indicas es M o M? Ya estoy definiendo si alguien me escribe en esas dos variables, ¿verdad? Entonces que me imprima cómo te va, hombrecito. ¿Por qué? Porque obviamente yo ya estoy englobando lo que son las M, ¿no? Para el sexo le estoy asignando ese argumento. Y si por X motivos no quieres definirlo, le pones otra cosa que no sea ni una de esas dos letras, obviamente, que me imprima simplemente para evitarnos líos. ¿Cómo te va? Obviamente se respeta que no quieras, no sé, colocarlo. Hay gente que es muy tímida en esas cosas y no quiere poner nada. Entonces simplemente respetamos y ponemos cómo te va. Ahora, nosotros corremos esto y como hemos dicho, a un primer inicio no nos va a salir nada. Significa que estamos bien. Hasta ahí, si tú tienes tu función y le has dado correr y no te sale nada, simplemente las tres flechitas, significa que está bien definido tu función. Ahora, si yo le pongo datos, voy a llamar a la palabra clave datos, pero yo dentro de esta le pongo, por ejemplo, Joshua, y le indico mi sexo, ya va a correr, ¿sí?
¿Por qué? Porque ya hemos definido la variable nombre y ya hemos definido la variable sexo, asignándolo o agrupándolo con las letras F o M. Lo mismo puede ser con otros nombres, no sé, Flor, por ejemplo, y puede ponerse en letras minúsculas. También debería funcionar con la Flor, obviamente porque hemos asignado cómo funciona, cómo debe funcionar esta función con respecto a las letras y a los argumentos que nosotros insertamos. Bueno, eso es todo el video tutorial del día de hoy que se está presentando. Espero les haya gustado, espero hayan entendido, y si en caso AV tienen alguna duda o consulta, pueden escribir en los comentarios con respecto a alguna de las funciones, la estructura de datos o las condicionales, etc. Cualquier pregunta será bienvenida, cualquier duda, sugerencia, lo que sea que tengan en mente lo pueden hacer. Nos vemos en el siguiente video tutorial de Python.